Bueno, un saludito muy especial para todos, espero que se encuentren muy bien, que pues esta semana hayamos estado alcanzando nuestros propósitos. Entonces, bienvenidos todos y todas. El día de hoy, pues, como lo hemos venido haciendo, el propósito principal es aprovechar los espacios de reunión en comunidad de aprendizaje, que son bastante importantes y valiosos para nosotros como docentes, estar permanentemente pues apropiando nuevas estrategias, compartiendo experiencias, desarrollando vivencias significativas y con sentido que nos ayuden también a enfrentar diariamente nuestro quehacer pedagógico, ¿de acuerdo? Entonces, pues como premisa principal tenemos el que es una conversación, no es una exposición de la tutora ni mucho menos. Como lo mencioné en el correo, es una construcción de todos para que pues de esta manera vayamos actualizándonos un poquito más, recordando de pronto algunas temáticas que ya habíamos abordado en otras ocasiones, de pronto en otros espacios, pero que es importante pues tener presente para estar al día con nuestras diferentes características y contextos de nuestros niños. Entonces, bueno, estoy terminando por acá de dar ingreso. Me confirman, son tan amables si están observando la diapositiva. Sí, señora. Perfecto, mi profe Blanquita, te agradezco muchísimo. Entonces, bueno, a lo que vinimos. Les voy a comentar, pues básicamente dentro de los propósitos del programa está el hacer el acompañamiento, como ustedes lo conocen, en las diferentes... Igual. Por acá damos el ingreso a la profe Gloria. Bueno, entonces estaba comentando el hacer el acompañamiento en conocimiento didáctico y disciplinar de lenguaje, matemáticas, pero al mismo tiempo pues hay unos componentes bastante importantes que son el de gestión, el de evaluación y el de acompañamiento. Ya llevamos a cabo el de acompañamiento en la reunión virtual pasada cuando hablamos de gamificación y en el día de hoy pues nos vamos a enfocar en el de gestión y evaluación con algunos tips que considero que nos pueden ser de utilidad y nos ayudan, como siempre lo he dicho, pues a refrescar mucho de lo que ya de pronto conocemos, pero que en un momento dado de pronto no tenemos el espacio o la oportunidad para profundizarlo o reflexionar al respecto. De acuerdo, entonces, esa gestión de ambientes de aprendizaje se centra en algo fundamental y son las interacciones. Recuerdan que hace un momento yo les decía lo valioso, importante y significativo del diálogo, que una reunión o un encuentro no sea algo expositivo, sino que haya la oportunidad de compartir, intercambiar opiniones, generar nuevo conocimiento. Entonces eso simplemente es como un punto de partida desde donde nosotros como docentes pues buscamos encaminar esas acciones pedagógicas de manera significativa con nuestros niños y con nuestras niñas y al mismo tiempo pues también con nuestros padres de familia y en nuestra comunidad educativa en general. Tenemos presente algo muy importante y es que dadas las condiciones actuales, pues nos hemos visto en la necesidad de alternar los modos híbridos de aprendizaje, que son básicamente la presencialidad y la virtualidad. Entonces, en muchas de nuestras aulas, pues estamos articulando o integrando esas diferentes características para poder pues desarrollar de la mejor manera las enseñanzas y los aprendizajes con nuestros niños. Entonces, ese es el título del enfoque que vamos a trabajar el día de hoy con el tema de la gestión de ambientes de aprendizaje. Tengamos claro algo que yo siempre resalto en las diapositivas son las palabras claves. En este caso, partimos de interacciones, ¿sí? Interacciones a nivel de nuestro quehacer pedagógico, interacciones a nivel de nuestra comunicación institucional, etc. Bueno,
Vamos a recordar entonces también acá algo muy importante, y es que siempre para que haya un compromiso, y así ustedes lo hacen en sus clases, se presenta a los estudiantes o a los participantes cuál es el objetivo. Esto hace como que uno se sienta más identificado, como con un reto, como con un camino a seguir, sabe uno para dónde va. Entonces, lo que pretendemos el día de hoy como equipo, comunidad de aprendizaje, Luis Antonio Escobar, es que logremos reconocer la importancia de las interacciones en esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y aquí resalté algo fundamental. Recuerden que en el título destaqué la palabra interacciones, y aquí destaqué fortaleciendo la práctica pedagógica. Ya, entonces vamos como agregando un ingrediente más a ese enfoque. En los diferentes modos híbridos, aportando al desarrollo integral de los estudiantes en transición y básica primaria, que es pues nuestro grupo focal. ¿Qué pasa con el PTA? ¿Qué ha hecho durante el año 2021 a través de los acompañamientos? En el ciclo de apertura estuvimos hablando sobre las generalidades de los modos híbridos. Entonces, reconocer algunas características metodológicas y pedagógicas que serían las más efectivas para poder abordar estos dos contextos. Luego, en el ciclo 1, que fue el inmediatamente anterior, ya conmigo pues ustedes tuvieron la oportunidad de explorar un poquito más esas experiencias que han tenido como institución respecto a los proyectos pedagógicos, las guías y cómo se hace la flexibilización curricular, atendiendo pues a la necesidad de organizarnos un poquito más, de jerarquizar, de seleccionar una gran cantidad de contenidos y pues ajustarlos para que logremos plantear metas alcanzables y viables, teniendo en cuenta pues las condiciones de confinamiento y demás. Para este ciclo 2 entonces hablamos de la gestión de las personas, las interacciones, la comunicación y el puntico que resalté hace un momento, que es el fortalecimiento de nuestra práctica pedagógica. Y para el ciclo 3 pues viene una proyección de gestión del tiempo y de los recursos, pero pues ese es como el caminito que hemos venido adelantando para mirar por qué es tan importante pues detenernos en este punto. Listo, entonces siempre hago la relación del taller o de la sesión con los mismos momentos que manejamos en la clase y en las planeaciones. Entonces, luego ya de formular un objetivo claro, de presentarlo, de analizarlo, vamos a hacer una exploración de conocimientos previos. Al respecto de esto, entonces hay un momento de apertura, que es el que ustedes en sus guías también trabajan como conducta inicial, tiene el nombre de punto de partida, ¿sí? Es la identificación que he encontrado en las diferentes retroalimentaciones. Entonces, en este punto de partida, lo que se hace es que presentemos un recurso que permita activar en el lector, en este caso ustedes, en los estudiantes, en los participantes, un recuerdo de vivencias profesionales o escolares y preguntas o inquietudes, observar reacciones a partir de las cuales pues se tome un significado y un sentido personal. Ya, entonces sabemos que no llegamos totalmente en blanco a una formación, sino que pues tenemos un gran bagaje cultural y conceptual. Entonces precisamente por eso pues se tiene en cuenta el activar esos conocimientos. Entonces para esta parte quiero que hagamos algo. Vamos a escuchar, porque no tiene imagen, un audio de Eduardo Galeano, tomado del libro de los abrazos, y es muy cortico. Quiero que mientras lo estén escuchando, ustedes lo vayan asociando con nuestro quehacer profesional, ¿sí? ¿Cómo lo podemos de pronto hacer una analogía? ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno dice, en la cocina se necesitan unos ingredientes para preparar una receta,
Esto lo asocio de pronto con la labor de docente cuando también tengo que seleccionar una serie de estrategias, organizarlas, ser lo más preciso en las medidas para que quede lo mejor organizado, bien presentado, que sea agradable para las personas que lo voy a ofrecer, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, con este video, ustedes también traten de hacer una analogía con lo que hacen diariamente en el aula y luego conversamos sobre qué ideas les surgieron. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con la profe Claudia Yadira. Estoy acá mirando el ¿Cómo recuadro. están, compañeros? Bienvenida. Bueno, profe, cuando yo empecé a escuchar el audio, me acordé de un libro que estábamos leyendo con mi hijo, que se llama Vamos a comprar un poeta. Entonces es muy parecido porque compraban al poeta y le compraban sus accesorios. Entonces el poeta necesitaba una pluma, necesitaba una mesa, necesitaba libros. Entonces yo comparaba eso también con nuestra labor, lo que nosotros necesitamos. Entonces ahorita, por ejemplo, en la virtualidad aprendimos a manejar herramientas y los niños también lo aprendieron a hacer, porque pues antes no había la necesidad de manejar un celular así, de entrar a Meet, de hacer una videollamada, como se hacía, no existía esa necesidad. Ahorita que entramos a la presencialidad, pues como se trabaja con grupos pequeños, por ejemplo en mi caso yo trabajo con unos ahí presencial y otros virtual, entonces tengo que llevar recursos que se me adapten como para las dos situaciones. Entonces ha sido como un aprendizaje de parte y parte. Y pues me gustó mucho el audio porque hacía referencia a eso, las palabras que necesitaba el poeta. Y pues nosotros como docentes las herramientas que aprendimos a manejar, las que nos faltan por manejar y las muchas tantas que habrá que ni siquiera conocemos y que pues vamos viendo la necesidad para irlas aprendiendo a manejar. Muy bien, quedó supremamente claro y pues ese es como el propósito que yo estaba analizando cuando quise escoger el recurso porque sabía que pues para muchos de nosotros podría ser significativo y podíamos también digamos como comprender un poquito más el sentido del por qué la reunión o la temática del día de hoy. Y la profe toca dos puntos importantes, estos ambientes híbridos donde tenemos que ajustarnos o acomodar esas estrategias tanto a la parte presencial como a la parte virtual y la importancia siempre de que independientemente sea de manera sincrónica o asincrónica, logremos mantener la calidad y las cualidades de las interacciones, que son fundamentales y tan gratificante que es cuando ya pues obviamente podemos estar en contacto directo con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, entonces supremamente valioso. De acuerdo, profes, entonces vamos a continuar con la presentación. A ver, vamos por acá. No, esa es la de evaluación, que es la que viene después. Bueno, entonces estábamos hablando acá en esa parte de apertura que la asemejamos con ese momento de punto de partida que ustedes llevan a cabo en sus configuraciones didácticas, me refiero a las guías y los proyectos. Entonces, bueno, ahora vamos a mirar respecto al desarrollo cuál es la propuesta que les traigo. Entonces, eh, cuando ustedes lo trabajan para los niños, esta sería más como la parte de investigación, cuando ya les entregan a ellos cierta documentación de conceptos, de nociones o de elementos que van a necesitar para poder desarrollar la habilidad. En este punto, quiero que analicemos por favor todo lo siguiente. Los docentes dedicamos tiempo a pensar en cómo enseñar, a buscar recursos interesantes y pertinentes al campo disciplinar, a escribir las consignas de trabajo. Consignas me refiero a las orientaciones, a la redacción, a las indicaciones. A organizar los modos de agrupamiento, los recursos y la evaluación. Si esto sucede, entonces la pregunta que surge es, ¿por qué, a pesar de tener un plan elaborado, a veces no resulta como lo habíamos anticipado? Y cuando sí resulta, ¿de qué depende que nuestra programación didáctica funcione? Entonces, en esta pregunta
podemos desarrollar nuestro aspecto de desarrollo, perdón la redundancia, de, de conceptualización. Entonces, la repito, ¿por qué a pesar de tener un plan elaborado, a veces no resulta como lo habíamos anticipado? Y cuando sí resulta, ¿de qué depende que nuestra programación didáctica funcione? Entonces, recordemos que estamos en una interacción, en un diálogo, con la posibilidad de presentar nuestras ideas, nuestros argumentos, y pues nos escuchamos y eso es muy valioso. Entonces, vamos a continuar con la participación para, conocer pues los puntos de vista o las experiencias respecto a esta pregunta. ¿Les parece bien? Bien, entonces vamos a mirar por aquí. La profesora Marlene, ¿nos estás escuchando para que nos regales tu aporte al respecto de la pregunta, por favor? Si están observando la diapositiva, ahí está resaltada la pregunta, ¿sí? Entonces, partimos de una premisa fundamental, y es que nosotros como docentes dedicamos tiempo, cantidad de tiempo, en pensar cómo vamos a enseñar, en seleccionar, buscar y seleccionar los recursos como más pertinentes, teniendo en cuenta pues las asignaturas que queremos abordar, a redactar de la forma más apropiada, a organizar cuáles serían los mecanismos o las metodologías más pertinentes, y pues al mismo tiempo generar pues los seguimientos o la evaluación o la retroalimentación de ese proceso. Y la pregunta que surge es, si nosotros hacemos eso, ¿por qué tenemos un plan pero a veces no resulta como lo anticipamos? Y si resulta, ¿de qué depende que nuestra programación esté funcionando? ¿De acuerdo? Entonces vamos a escucharlos. O si alguien quiere participar, pues estábamos acá pendientes de la profe, pero creo que no, ya no está. Mi profe Nubia, ¿estás por ahí? De paso acá llamado de asistencia. Mi profe Nubia. Profe Luz Dari, Sí, señora. Hola, mi bueno, profe pues yo Luz. quisiera aportar a esto. ¿Cómo está? Excelente. Bien, gracias. Profe, pues con respecto a la pregunta que nos hace, considero que la planeación que uno hace, que como docente hace, las guías, el trabajo que dedica, incluye factores que nosotros conocemos y podemos controlar, Ujú. pero también hay factores que están fuera de nuestro alcance, que no los podemos controlar, como por ejemplo el nivel de aprendizaje de los niños, que en la mayoría de los grupos no son homogéneos en su ritmo de aprendizaje, factores diarios, familiares, sociales, desde el solo hecho de que hay chicos que llegan sin el material, por ejemplo, que llegan con situaciones familiares diversas, a veces los mismos recursos tecnológicos, tenemos tal vez proyectado o programado hacer cierta actividad que necesita corriente eléctrica y se fue la luz, por ejemplo. Para la Entonces hay muestra el muchas día de cosas que hoy, sí sí. planeamos, Ujú. ajá, entonces hay cositas como esas que pueden estar en la planeación, pero hay otras que se nos salen de las manos y que tenemos que muchas veces modificar la planeación, como improvisar un poco, o sea, improvisar dentro de, entendido como cambiar de actividad, porque uno también eso debe prever. Entonces, no, si no hay luz, bueno, ¿cuál sería el plan B? Exacto. Pero pues sí hay muchos factores que están y no dentro de nuestras manos. Igual cuando la planeación resulta, cuando todo lo que planeamos se puede hacer, siempre va a haber un margen de aprendizaje o de logro dependiendo la mente de los niños, porque es que cada cabecita es un mundo diferente Ujú. en muchos aspectos y puede que hagamos el mismo ejercicio, puede que los niños vean la misma imagen, la misma actividad, pero lo que ellos razonan, lo que ellos memorizan y lo que pueden comprender es diverso, es diferente. Entonces sí considero que en ese aspecto es pues por naturaleza humana, no somos una máquina, no podemos decir, entonces si yo pongo esta suma, todos tienen que dar este resultado o todos los niños van a entender de la misma manera, no, eso ya de por sí es imposible. Y como le decía, además con esta pandemia y demás, el proceso cambió muchísimo
y el ritmo de los niños es diferente. Antes teníamos grupos como que de pronto los que iban excelente, los que aprendían muy rápido, el que iba flojito y el que realmente se le dificultaba, que ya eran 3 cursos en uno prácticamente. Sí, Ahora vemos que si tenemos 10 estudiantes parecen 10 cursos distintos, porque el ritmo de trabajo que ellos manejaron en su casa, el apoyo de la familia, los mismos recursos con los que contaban, pues hicieron que el nivel cambiara mucho. Entonces creo que la mayoría de nosotros llegamos a la presencialidad, por ejemplo, viendo una cantidad de diferencias en los niños que llevo una actividad y digo, no, pero esta actividad me sirve para este niño, pero no me sirve para el otro. Ahí también van los gustos. Hablando también un poco de los recursos acerca del poema que nos colocó, nosotros como docentes hacemos las veces también como de artesanos al presentarle a los niños los recursos para que ellos aprendan y ellos seleccionan. Entonces, no todos los niños les gusta el dibujito, o no todos los niños aprenden de forma auditiva, no todos los niños tienen facilidad para ciertas actividades, entonces nos toca casi que personalizar la actividad, la estrategia, y por eso debemos llevar, así como estaban las palabras, un sinnúmero de recursos, presentárselos al niño y que ellos elijan de acuerdo a su gusto y de acuerdo a sus necesidades. muy bien, profe, excelente aporte. Cuando analizamos la pregunta, siempre pues uno como docente está como continuamente evaluando, si dice, pero bueno, ¿en qué fallé? Si organicé también mi planeación, si traté de tener en cuenta los intereses de los estudiantes, plantearles adecuadamente los objetivos, que las actividades fueran motivadoras, y aún así hay algo en un momento dado que uno se pone a analizar y dice, no, realmente esto no está surtiendo el efecto que yo esperaba. Y básicamente podemos sacar como conclusiones los aportes que nos entrega la profe Yuli. Son bastantes también las características y condiciones y que se han visto incrementadas ahorita en estos 2 últimos años. Entonces, es muy importante que sigamos manteniendo pues esa mirada hacia hacia las inteligencias, en cómo podemos detonar desde la parte visual, desde la parte auditiva, desde la parte motriz, desde la parte relacional, porque es cierto, o sea, hay actividades, por ejemplo, ahorita cuando pusimos el audio es posible que para algunos compañeros no haya sido significativo porque no es como el estímulo que les llama la atención o que propicia el aprendizaje. Diferente de pronto si les hubiese puesto una actividad de recortar o de movimiento o algo corporal para los profesores que son más kinésicos y ese tipo de cosas. Entonces uno trata como de abarcar al máximo el sinnúmero de cualidades y características de su grupo, pero aún así hay muchas condiciones que tampoco están a nuestro alcance, digamos, superar, como el hecho de que se vaya la energía eléctrica o que no hayan unas condiciones óptimas exactamente en el salón de clase o que haya dificultad con la conectividad, el proporcionarle los equipos a los estudiantes. Entonces, hacemos lo mejor que se puede, decía un profesor de la universidad, en nuestro metro cuadrado, ¿sí? Cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios y que a veces nosotros no lo sentimos así, pero realmente cuando hacemos nuestro trabajo a conciencia y como lo decía en el correo, cuando amamos lo que hacemos, pues realmente las cosas van fluyendo y van tomando su camino, ¿vale, profes? Entonces es una excelente reflexión y gracias, profe, por compartirnos esa excelente idea. Bueno, eh, recuerdan que también en las sesiones y talleres de educación inicial y de lenguaje, habíamos hablado de algo importante que es trayendo a la memoria. Entonces, pensemos en algo. Las preguntas que nosotros formulamos durante la exposición de un tema. X tema, cuando estamos en cualquiera de nuestras asignaturas con nuestros niños, ¿cómo son esas preguntas que hacemos? ¿Y qué tipo de preguntas son las que planteamos con mayor frecuencia? De pronto preguntas cerradas donde simplemente se tengan que limitar a decir sí o no, o preguntas abiertas que generen un poquito más de reflexión. En esta parte también hay una cualidad fundamental de las interacciones,
porque pues ustedes más, ¿quién más que ustedes que conocen que cuando una conversación se centra en solo sí o no, pues no es realmente una conversación, simplemente no se da paso a un intercambio de opiniones, sino simplemente como algo muy cerrado. Entonces, la fórmula clásica que se puede observar en algunos escenarios es que el profe diga a los niños, ¿alguien tiene alguna pregunta? O la pregunta sería, ¿entendieron? Aquí vemos que la intención de esta enunciación supuestamente sería abrir un intercambio o verificar la comprensión y no estamos, digamos, juzgando o que esté de plano erróneo. Simplemente que pues no está propiciando como tal un diálogo abierto, está haciendo lo contrario, está cerrándolo porque está limitando y no está dando paso a más interacción, sino simplemente algo muy corto. ¿Entendieron sí o no? ¿Alguien tiene alguna pregunta sí o no? Ahora, pensemos en algo. ¿Qué hacer cuando los estudiantes no preguntan? Que esto nos sucede muchísimo. O cuando responden apelando a sus ideas anteriores. Que después de darles una serie de pronto de elementos, vemos que continúan respondiendo, entre comillas, con sus aprendizajes anteriores sin incluir los nuevos. ¿Sí? Como acudir a sus viejas costumbres o a lo que ya saben de memoria, dando respuestas que ya conocen, como que no las revisan, no las replantean, eh, teniendo en cuenta el nuevo aprendizaje. Esto se llama conocimiento ritual, ¿sí? Que a pesar de haberlos expuesto a muchas motivaciones, pues como que continúan repitiendo las mismas respuestas. O también se da el caso que no nos respondan. Entonces, ¿cómo estimular esa capacidad de formular preguntas en nuestros niños? Pensemos cómo lo hacemos nosotros, cada uno de nosotros en nuestro espacio de clase. Por ejemplo, acá ustedes pueden decir, la tutora apela a la participación, ¿cómo sería? Autónoma o a la participación espontánea. En otras ocasiones, cuando no hay esa participación, entonces motiva a mencionar qué personas de pronto pudieran hacer una intervención al respecto. ¿Vale? Entonces, pensemos ahora cómo logramos nosotros o cómo estamos haciendo para estimular la capacidad de formular preguntas en nuestros niños. Retomemos por acá, entonces vamos a mirar, estamos con la profe Julie ya participó, ¿está la profe Jenny? Sí, señora. Gracias, profe. Bueno, entonces cuéntanos una experiencia, una vivencia de algo que le haya sido favorable para generar en sus niños esa capacidad de formular preguntas, por favor. Bueno, casi siempre he trabajado con los pequeños, Ujú. entonces pues ellos les gusta es explorar, sí, preguntar el porqué de las cosas, que para qué sirve esto, que por qué no de otra manera, ¿sí? Entonces constantemente pues están haciendo formulación de preguntas. Eh, lo que su merced nos quiere decir es como ofrecerles escenarios que generen en ellos curiosidad para que puedan desde ahí comenzar a generar preguntas, ¿sí? Sí, sí, señora, y sin querer uno, digamos, en el mismo contexto, sin tenerlo planeado, pues ellos empiezan a preguntar, porque como están en la etapa de la curiosidad, de explorar, de conocer más, entonces están todo el tiempo preguntando el porqué de las cosas. Muy bien, profe, sí señora. Bueno, tenemos a la profe Lady Salima, por favor, si nos puede regalar un aporte al respecto de cómo haces para generar en los niños esa capacidad de formular preguntas. Sí, profe, yo trabajo rutinas de pensamiento, donde el estudiante a partir de una imagen o una lectura contexta lo que observa, se pregunta preguntas o conjeturas sobre lo que quiere saber acerca de la lectura o
de la imagen que se está observando.